¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa, a esta alternativa periodística que hoy tratamos de reencontrarnos a través de distintos formatos y demás, intentando llevar como siempre lo que hace al discurrir de la realidad, de interpretar lo que sucede, lo que ocurre en nuestro contexto, en nuestro alrededor, en nuestra realidad. ¿Y por qué de esta necesidad? Porque bueno, es una forma también de intentar cambiarla si es que hay que cambiar algo, o de prevenir, porque de esta realidad tiene mucho de malo, tiene mucho de desagradable. Quien mejor la entiende y mejor la conoce, mejor prevenido puede estar. Es un poco la idea de trabajar en este contexto periodístico con estos videos. Hace tiempo que no grabábamos, veníamos haciendo un programa de radio que tuvimos que dejarlo. Yo decidí dejar el programa por un problema técnico que no podemos resolver, y creo que hasta ahora no se ha podido resolver. Podríamos empezar, pero no me garantiza de que mañana o la semana que viene volvamos a tener el mismo problema, así que vamos a esperar a ver qué pasa. Yo le agradezco mucho a la gente de Reconquista, FM Mix 105.3, que nos ha dado el espacio y que desde allá hemos podido mostrarnos como una alternativa periodística a esta vastísima región del norte de Santa Fe. No obstante lo cual, y mientras tanto, vamos a volver a estos módulos cortos de PNM, hacerlo con un poco más de frecuencia de lo que lo hacíamos regularmente, porque la verdad extraño el programa. Extraño el programa porque nos habíamos conectado con mucha gente, habíamos sacado gente, de verdad le digo, que no atiende a cualquiera. Gente de capital, gente a nivel nacional, muchos, lo cual no significa que no vamos a sacar. Ese programa nos exigía un poco eso y tratábamos de cumplir en la medida de lo posible, y me siento muy orgulloso, muy halagado de haber entrevistado gente que uno las ve en los medios de comunicación de los canales televisivos de Nación o nacionales. No los escucho en algunos medios de acá. A nosotros nos han atendido y de manera muy generosa. Pero bueno, mientras reacomodamos nuestras cosas, volvemos a esto de los módulos que son grabados. No tengo el problema de que se corta la transmisión, de que no anda el streaming. Bueno, no tenemos ese problema. Vamos a grabar, editamos y lo subimos a canal de YouTube, y de ahí lo viralizamos a distintas redes sociales. Vamos a retomar algunos temas que hacen a esta semana y que vienen en realidad desde la semana pasada y la anterior también, con la visita del gobernador Puyaro, que ha estado en la Sociedad Rural de la Ciudad de Reconquista. Ha hecho un discurso para mí lamentable, muy tribunero, poco sustentable. Luego, a pocos días, estuvo Camilo Campo acompañando la visita de Valdés, el gobernador de la provincia de Corrientes, y ninguno de los dos han dicho mucho, ¿no? sobre el particular. Si bien es cierto que sabemos que hay inversiones que se están gestando y que pueden llegar a manotearse algunos dineros importantes como para hacer los 2 puentes que faltan para ir avanzando sobre el acceso a Puerto Campo, no se ha dicho mucho sobre el particular en esa oportunidad, pero Puyaro viene jactándose de algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Del superávit, una palabra que está muy de moda en estos tiempos, que para el común de la gente significa hambre, significa necesidad, significa no poder acceder a la comida, a no poder comprarlos o acceder a los servicios mínimos y vitales, no poder pagar el agua, no poder pagar la luz, tener serios problemas para adquirir comida. Eso significa el superávit, entre otras cosas. Yo no lo veo de otra manera. Para definirlo en forma práctica tengo que decir esto. Entonces me llama mucho la atención que un gobernador se jacte y se golpee el pecho diciendo tengo superávit. Y el tema es que los dos superávit, tanto provincial como nacional, son mentirosos, absolutamente mentirosos.
El superávit provincial, si es que existe, en realidad está nutrido y se explica en que el 80% de las obras que debieron haberse aplicado y haberse ejecutado en este año, bueno, no se hicieron, quedó apenas el 20%, 15-20%. Hay localidades importantes en las que no se ha hecho una sola obra en lo que va de estos 8 meses, como por ejemplo Reconquista. No se ha ejecutado un solo peso. Y en un montón de localidades tampoco. Los docentes perdieron el 35% de su poder adquisitivo, además digo de precarizar su trabajo. 35% de su masa salarial, o sea, los docentes de Santa Fe, en una provincia rica, están ganando, casi empatándole a lo que establecen los valores de la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza. Es una vergüenza, claro que es una vergüenza. A nivel, en lo que hace, por ejemplo, a salud, tengo la denuncia de alguien que dice que el poder adquisitivo de los médicos en la provincia de Santa Fe, estamos hablando de medicina pública, ha perdido el 50%. También la precarización en el trabajo y particularmente de los hospitales del norte de Santa Fe. La palabra de Enrique, doctor Enrique, delegado de ANRA, norte de Santa Fe, zona norte, mejor dicho, de la ciudad de Reconquista, ratifica esto que estamos diciendo. El superávit de Puyaro es en función a la no ejecución de la obra pública, a la pérdida del poder adquisitivo de los docentes un 35% y a la pérdida del poder adquisitivo de los médicos en un 50%. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo está la situación de los médicos en este momento, doctor? ¿Estamos hablando de médico hospitalario? Sí, la parte pública. El subsector público. Sí, muy complejo porque por dos motivos. Primero, la situación real que está viviendo cualquier ciudadano, también la padecemos los profesionales, y eso nos encuadraría en las generales, ¿no? Pero en particular nosotros estamos siendo bastante ninguneados por el gobierno provincial y eso es lo que nos molesta bastante, ¿no? Porque nos mandan nos dan propuestas que son irrisorias, nosotros las contestamos, pedimos que se forme la comisión de revisión permanente y no hay respuesta ni desde el Ejecutivo ni de parte del Legislativo, y entonces por ahí no tenemos con quién hablar, ¿viste? Y eso, lo peor que puede haber es que no haya discusión. Claro, no haya diálogo. Sí, hay un teléfono, diálogo, sí. Hay como un teléfono descompuesto. Doctor, ¿cuál es la situación? No es descompuesto, no te atienden directamente. Bueno, algo parecido. Doctor, ¿cuál es la situación hoy de los hospitales, el lugar de laburo? Porque más allá de la lucha por el salario, por el haber mensual, también se discuten otras cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la situación que se da en los dos hospitales, en los efectores y demás del norte? Sí, mira, la cuestión es compleja por varios lados. Primero porque vamos a dejar para el último vamos a dejar la parte de sueldo, pero por ejemplo, todos los pases a planta que están estipulados que tendrían que ser, que son más de 1.600 colegas, todavía están esperando. Cuando hace casi un año ya tendría que estar resuelta la situación. 1.000 y pico había que ser nombrado. ¿Esto a nivel provincial o estamos hablando de la región norte? No, a nivel provincial, la parte son médicos que estaban en la primera línea en la pandemia, contratados, y bueno, y se tomó la decisión, inclusive fue aprobada por la legislatura, el pase a planta de estos 1.600. 1.300. Sobre todo cuando 1.600. Epa. Sobre todo cuando el gobernador y la actual ministra de Salud eran diputados de la oposición. Claro. Resulta que cuando pasaron de este lado del mostrador, pararon todos los nombramientos porque querían averiguar a ver qué es lo que había pasado. Es una cosa que no se entiende. Segundo, es el diputado está durmiendo el sueño de los justos, una ley en la cual se permita a los mayores de 50 años acceder
a la titularización de los cargos, que también fueron convenios hechos en la época de cuando eran legisladores. Claro, sí, cuando nos aplaudían. Y lo otro es la falta de recursos que estamos teniendo por el achique que está teniendo el Estado provincial, en la cual no hay reemplazos para los trabajadores de salud, ya no solamente los médicos, sino todos los trabajadores de salud. Por ejemplo, yo atiendo en un centro de salud y estuve de vacaciones, estuve por una licencia por enfermedad de mi padre y a nadie me cubrió. Se toman licencias anuales ordinarias los enfermeros y no hay cobertura. Quedan sin atención lugares que son enfermeros únicos, no es que hay 4 o 5 enfermeros. Así que se quedan sin atención de enfermería sectores importantes de la ciudad de acá de Reino. Entonces, viste, es una cuestión. Y bueno, ya por último el tema salarial. Hemos perdido en lo que va del año el 50% del valor. Hola. ¿Me escuchás? Sí, 50%, ahí se cortó. Sí, es que hemos perdido el 50% del valor de nuestros salarios. Incluso más que así que, bueno, todo es una suma de esto y lo peor de todo es que, digamos, hubo una paritaria en abril que quedamos en que en julio no íbamos a juntar. Nosotros pensábamos en los primeros días de julio, ¿no? El 31 de julio nos llamaron. O sea, ya ahí nos comieron un mes. Pero aparte se vienen quedando atrás con la reformulación porque ellos toman como que nos dieron un aumento que estaban acordados con el gobierno anterior y el gobierno anterior le había dejado el dinero para que se pagara, que eran los acuerdos paritarios por la inflación. Y ellos toman como que los acuerdos ahora los dieron ellos. De todas maneras, sí, todos tenemos un 50% de merma en nuestros salarios. Están haciendo caja los muchachos, además de mintiendo, ¿no? Eso está claro. Repetime, por favor. Que están haciendo caja, digo, además de mentir. Yo no sé, viste, yo no, me gustaría tener más datos con respecto a eso, pero evidentemente sí, porque están diciendo que le dan positivo a los cierres de caja, digamos que tienen un haber positivo y resulta que nosotros ese haber positivo lo estamos pagando nosotros. Sí, están hablando de superávit. Bueno, 40% perdió el poder adquisitivo el docente, los médicos el 50%. Claro, cuando no pagás la deuda, hermano, te va a sobrar algún dinero. Sí, así es fácil, ¿viste? Si vos cobras el sueldo y no pagás lo que tenés que pagar, pero en algún momento te va a explotar en la cara. No, pero en Reconquista lo escuché a Puyaro hablar de achique del Estado. Mentira. Han nombrado ñoqui la cantidad de gente que han nombrado en esto. Yo no sé es si impresionante. ñoqui, pero sí te puedo decir que pero gente que gente que no, a ver, porque estuvo en campaña, porque había que darle un carguito, o sea, no es importante ni necesario. Se ha nombrado mucha gente, se ha ampliado el Estado. Es mentira que se achicó. Se achicó el salario de los docentes, del empleado público, del funcionamiento del Estado, se achicó, pero no el personal político. Vengan todos, que acá hay para todos. Desde el comienzo de la gestión Puyaro fue así. Ahí ya yo no sabría decirte porque no tengo información, vos tenés más información que yo, así que en eso no, pero sí se ve que, por ejemplo, la vuelta de los nodos, todo eso requiere personal también, ¿viste? La vuelta de los nodos políticos y todo eso requiere personal. No solamente eso, requiere logística, requiere infraestructura y bueno, todo eso sale de un solo lugar. Sí. Doctor Enrique, ¿y cuáles son las medidas que van a tomar? Porque atento a lo que usted me dice, ni siquiera hay un lugar para ponerse a discutir estas cuestiones. Sí, en este momento, digamos, en la mañana de hoy, se va a hacer una conferencia de prensa, las cabezas de los tres, porque Santa Fe en AMRA, la seccional Santa Fe de AMRA tiene tres regiones, norte, centro y sur, que son independientes. Y se van a juntar las tres, creo que con delegados de Ciprus, para hacer una conferencia en conjunto y largar las medidas que se van a tomar como medidas de fuerza, ¿no? Le agradezco mucho el contacto, doctor. Un abrazo. En este momento, precisamente, que está lloviendo y con bastante intensidad en el norte de Santa Fe, se viene
Y se viene el análisis respecto de la niña. ¿Qué es la niña? Bueno, el niño es el exceso de agua, la mucha lluvia. Cuando viene eso, que es el periodo que se está agotando, viene la niña, que es lo contrario, viene sequía. El ingeniero Bazán, que pertenece al INTA de la ciudad de Reconquista, dice que va a haber una niña, pero que no va a ser tan aguda ni tan perfilada. Va a llover un poco menos, pero no tanto. Y muestra y da explicaciones en sus aspectos técnicos de cómo morigerar el impacto de, en algunos lugares, que no se tiene herramienta, no se tiene logística, que sí va a golpear fuerte, pero no tanto en otros lugares donde sí se puede hacer, por ejemplo, algunas obras para contener agua y tenerla a disposición para pasar el mal momento de la niña, que insisto, no va a ser tanto. La palabra, en este caso, del ingeniero Bazán. Mi nombre es Mario Bazán, pertenezco al INTA de Reconquista y tenemos nuevos pronósticos actualizados, tanto del servicio meteorológico como de otros lugares, digamos, donde podemos verificar que se va cumpliendo el pronóstico inicial de que se está concretando una niña, es decir, un evento que involucra precipitaciones menores al promedio histórico. La intensidad de la niña, según los expertos, ha ido disminuyendo y el máximo se va a producir en los meses de noviembre-diciembre, octubre, noviembre-diciembre, pero minimizado ya que es una niña leve, donde obviamente vamos a hacer el seguimiento mes a mes actualizado, pero es una niña leve a donde puede jugar muy a favor qué suceda en el Índico. Los índices proporcionan una cierta neutralización del efecto negativo de la niña. Nosotros estamos expectantes porque puede llegar a neutralizar los efectos negativos de precipitaciones con menor cuantía, sobre todo para la primavera-verano, que es donde hay mayor interés, donde se van a producir los mayores montos de precipitación. Las recomendaciones, como siempre, nosotros decimos que haya niña, no haya niña, siempre nuestros sistemas deben estar bien mantenidos. Todas las aguadas que se puedan hacer siempre son bienvenidas. Y sobre todo las áreas de captación deben estar bien mantenidas en el tiempo en cuanto a que no haya vegetación o el mínimo de vegetación para que provocar el mayor escurrimiento del agua de lluvia y que esto vaya a provocar el llenado de las represas o a las áreas de recarga de los acuíferos. Esto siempre nosotros recomendamos ante el periodo de lluvias. Y ahora sería un momento ideal para realizar ese mantenimiento de todas nuestras aguadas. El Niño significa que hay mayor temperatura en el Océano Pacífico ecuatorial, que conjuntamente con los vientos que son propicios para la región de Sudamérica, hace que tengamos mayores probabilidades de precipitaciones que superen el promedio histórico. Es decir, por ejemplo, si en Reconquista tenemos un promedio histórico de 1200, que superen ese promedio y hay que ver con qué intensidad se hace. En el caso de la niña es al revés. La temperatura es menor a la habitual en el Océano Pacífico, que conjuntamente con los vientos hace que se produzcan menores precipitaciones. Esto no quiere decir que en un lugar suceda esto, porque se han dado situaciones, por ejemplo, que cuando se pronosticó Niño hace muy poco tiempo, en el noreste de la provincia de Santa Fe se produjeron importantes excesos, pero mientras tanto que en el centro norte y en el noroeste de la provincia eso no ocurrió. Por eso, si bien a nivel regional es esta definición de niño o niña, esto puede ocurrir algunas situaciones particulares a nivel puntual, a nivel local en nuestras zonas. Por eso siempre tengamos en cuenta
estas recomendaciones a nivel trimestral, pero también el seguimiento de los pronósticos a menor corto plazo, porque eso les da mayor precisión a los pronósticos. Los nuevos ajustes de los modelos indican que la niña no solo que va a ser de menor cuantía de lo que se había pronosticado a principio de año, sino que lo que nosotros, antes que preocuparnos, debemos ocuparnos. En el caso de los recursos hídricos debemos hacer un mantenimiento exhaustivo, más sobre todo cuando se producen eventos que pueden estar por debajo del promedio, para lograr así una mayor eficiencia en el manejo del recurso hídrico. Esto involucra las represas, involucra sus áreas de captación, involucra las perforaciones, pero también a los mecanismos de bombeo, a los tanques de almacenamiento, a las distribuciones, los bebederos, todo el sistema de aguada en general, para que nosotros hagamos un manejo eficiente del recurso. En este compacto también nos venimos al norte de Santa Fe y nos vamos a la localidad de Lanteri, que va a recibir importantes inversiones por parte de Tutoporky. ¿Qué es Tutoporky? Tutoporky es un frigorífico que procesa carne de cerdo, que en este año y hace algunos pocos meses terminó de firmar contratos importantes con países asiáticos, donde, qué sé yo, va a quintuplicar la venta de esta carne, ¿no? Y necesita naturalmente generar lugares o espacios y cierta técnica para poder criar mayor número de chanchos, de cerdo, para poder cumplir con estos contratos. Uno de los lugares elegidos para esta producción importante es la localidad de Lanteri, cuyo presidente comunal, Pipo García, está muy agradecido. Hablamos con él. Buen día, don Cracoña. Un gusto ponerme en contacto con usted y con toda la audiencia, tanto de Reconquista como de la audiencia de Villocampo. Bueno, muchas gracias por atendernos. Donde tengo mucha gente conocida, gracias a Dios, ahí en el norte. Mire usted. Bueno, acá somos pocos y no conocemos mucho, ¿no? En todo el norte. Exactamente. Don Cracoña, le hago un comentario con respecto a la introducción que hacía usted en la nota de este emprendimiento porcino, la expansión de Cerdo San Juan hacia la localidad en el distrito de Lanteri, concretamente. Sí, así es. Tuve la visita de uno de los gerentes de la compañía hace aproximadamente 10 días atrás. Estuvimos charlando un rato y bueno, la verdad que para nosotros es una muy buena noticia de que esta empresa haya tomado la decisión de establecerse. Ahí adquirieron un campo cerquita de Lanteri, ahí sobre la ruta 97S, que es la ruta que une la ruta 11 con Lanteri, desde Las Garzas a Lanteri. Ahí está aproximadamente desde Lanteri hacia el emprendimiento porcino, hay 3 kilómetros más o menos sobre la ruta. Está cerquita. Bueno, ya empezaron las obras. Primero empezaron las obras de acondicionamiento del terreno y demás. Ahora justamente ayer estuvimos dándole una manito ahí con el tema están empezando la obra eléctrica, que ya la EPE le autorizó. Y bueno, me estaban comentando que en los inicios, la primera etapa del desarrollo en que estamos charlando va a consistir en la fabricación de 5 galpones que van a estar destinados a la recría y terminación de los cerdos, de los capones, que posteriormente son exportados. Como bien decía usted, ellos han abierto un mercado importante en Uruguay, que es donde ahora están haciendo los embarques, y estaban con algún país asiático, me comentó el gerente, que estaban cerrando también. Que bueno, que eso les daba un nivel de demanda, una escala totalmente distinta a la que ellos tienen, y que bueno, que tienen que ampliar la producción y hasta inclusive que eso nos pareció también más que interesante, la posibilidad de que implementen un sistema muy parecido
que se tiene con los pollos. Y por último, le digo, mire, antes de terminar el módulo de este compacto, le voy a pasar una información con la que seguramente hablaremos más tarde o mañana con gente del Sindicato del Sur, que se ha logrado que la justicia, por una cautelar, si mal me equivoco, por una cautelar, le va a resultar improbable que se le descuente a los docentes lo que es el impuesto a las ganancias. Hay una cláusula judicial que se ha logrado en las últimas horas que impedirá, mejor dicho, que los docentes sean objeto de la aplicación del impuesto a la ganancia. A esta nota le prometo la ampliación en algunas horas o tal vez mañana para hablar sobre el particular. Pero por el momento, y vamos a hablar con un tema muy específico, singular, y yo diría preocupante, que se va a llevar adelante en la ciudad de Reconquista, en la UTN de la ciudad de Reconquista, en un simposio en la que han llamado a 2 profesionales de la psicología para hablar de un tema. Hay, digamos, como una tapadera, como 2 o 3. En realidad el tema es este. Quieren implantar lo que se llama SAP. ¿Qué es el SAP? Es el síndrome de alineación parental. Es una teoría que la creó un tipo en Estados Unidos, un tal Gardner, que después resultó ser un pedófilo, ya que esa teoría a él le sirvió y para intentar zafar, porque tuvo en cana, sobre su problema, que era la pedofilia. La teoría anda dando vueltas por ahí, algunos la toman, y se va a tratar de analizarla, de contextualizarla y de defenderla en este simposio de la ciudad de Reconquista que se va a llevar adelante el viernes en la UTN. A mí me llaman 2 o 3 cosas la atención. Primero, la UTN es una universidad tecnológica. ¿Qué tendrá que ver con esto? No tengo ni idea. ¿Cómo se emparenta con estas cosas? No tengo idea. ¿Por qué 2 psicólogos vienen a defender una idea que no tiene homologación ni está avalado por ningún organismo del mundo competente? Es decir, es una teoría de las tantas que hay dando vuelta, pero que no se pueden aplicar porque no está homologado. No está homologado. No tiene basamento. No tiene asidero. No hay quien respalde esta teoría. Entonces es llamativo que en las paredes de una universidad, en un paraninfo, si es que existe un paraninfo ahí, aparezcan 2 psicólogos defendiendo una teoría que, insisto, no tiene asidero y que además genera una enorme controversia porque va en contra de todos los derechos que se ha logrado respecto del tratamiento de estos casos, como el caso Leus, que pone en seria duda la palabra y el testimonio de un pibe, de una criatura. ¿En qué consiste esto? Que la teoría dice que el chico miente todo el tiempo. ¿Qué significa síndrome de alineación parental? Que la madre inocula una verdad subjetiva en la criatura para que vaya y lo repita en este lugar tan conocido del orden judicial como es la Gesell. Esta teoría pone de relieve la necesidad de desacreditar cualquier informe de la Gesell, de desacreditar cualquier informe que se avale o que se afirme, que lo hace un profesional de la psicología, y particularmente que desacredite cualquier dicho, cualquier expresión de un niño. Es decir, no le crean nada a los niños porque los chicos están mintiendo. Y con eso, naturalmente, vamos a abrirle las puertas a cuanto pedófilo haya dando vuelta, porque un elemento importante que tiene la posibilidad de ser condenado a un pedófilo es lo que se determina en Cámara Gesell, que no es un lugar, un ámbito, un foro donde se interpreta. Se aplican técnicas que están aprobadas y que un psicólogo entiende y deduce y hace un informe técnico. ¿Por qué? Porque en general un pedófilo o quien viola no tiene o toma la precaución de no hacerlo en una plaza donde hay testigos. Siempre que se produce una violación no hay testigos. No hay manera de tener testigos porque el violador tiene esa precaución. Entonces los informes técnicos, que son estímulos que se le presenta a la víctima, con lo cual responde, y responde de una manera muy particular, porque quien fue abusado y fue violado responde siempre del mismo modo.
Y además, para un psicólogo no es difícil saber si un chico le está mintiendo o no le está mintiendo. No es difícil. Es mentira esto que el chico miente y que esa subjetividad, a partir justamente de lo que pueda decir un psicólogo, va a terminar encarcelando a un tipo de manera deshonesta o injusta. Mire, la opinión de una psicóloga especialista en el tema que nos dice lo siguiente: todos los que defienden el SAP no son otro que pedófilos. Con respecto al síndrome de alienación parental, alienación, ¿no? Parte de un supuesto, esto fue acudriñado por un término y un síndrome que no tiene ningún tipo de rigurosidad científica ni empírica, por un tal Garner, Howard creo que era el nombre, hace ya unos años. Bueno, este síndrome parte del supuesto que va a contrapelo de todas las convenciones de los niños y adolescentes, de las nuevas legislaciones, del interés superior del niño, parte del supuesto de que los chicos, niños o niñas y adolescentes son tábulas rasas o cajas vacías, llamarle así, en las cuales el progenitor, en casos, ¿no?, de separación o de conflictivas entre padres y demás, el progenitor contrario, digamos, de alguna forma y a través de distintos mecanismos, introduce e implanta, cual computadora a la que se le pone un pendrive, ideas y hasta vivencias que son del progenitor, a los fines de destruir, aniquilar y generar algún tipo de situación ahí, generalmente es del orden de lo jurídico, cuando hay conflictivas a nivel jurídico contra el otro progenitor. Sea para casos, yo lo escucho en casos de pedido de cuota alimentaria hasta abuso sexual. Y ahí está lo peor del asunto. ¿Por qué? Porque cuando un niño es abusado por el progenitor o por otro, porque a veces es el hermano del progenitor y se usa esto para desestimar. Cuando un chico tiene el famoso SAP, que no, digamos, como te digo, ha sido desestimado, pero démosle el beneficio de la duda y digamos, bueno, sí, existe el SAP, el chico simplemente está alienado, es una tabula rasa en la que el padre o la madre le escribió, tenés que odiar a tu mamá y tenés que repetir tal cosa. Cuando es llamado a testimoniar o a determinados organismos o por un profesional de la salud mental, el chico repite las cosas que el padre o la madre le habrán dicho, que no responden a la edad cronológica de ese niño o niña. Cuando uno indaga más, hay las famosas divergencias discursivas, es decir, que uno indaga una vez, pasan unos días, le vuelve a llamar, vuelve a preguntar y encuentra que hay divergencias, es decir, no dice lo mismo una y otra vez cuando relata tal o cual episodio, porque ese episodio, partamos de la base, no sucedió, sino que fue implantado. Bien, entonces, encuentra las divergencias discursivas, encuentra titubeos en el niño que trata de rememorar o evocar aquello que le fue dicho por el padre o madre. Entonces, encuentra titubeos, dudas y ansias o vacíos discursivos. En muchos casos se los hace dibujar o se usan técnicas en las cuales los chicos tienen que reproducir lo que vivieron y ahí también uno encuentra que no se condice con lo que supuestamente pasó, supuestamente. Así como también se usa para desestimar lo que sí pasó. Por la contraria, cuando un niño o niña ha sido víctima de abuso real y no esta cosa implantada, que así como se inventan los abusos o circunstancias de, no sé, maltrato, lo que sea, también se usa para desestimar los reales y existentes, también uno encuentra en el niño los famosos relatos de los traumáticos, que son ricos en detalles. Y ahí es cuando uno tiene que tener una escucha de un profesional que escuche cómo el niño relata. Por ejemplo, olores, sabores. Cuando dicen, por ejemplo, me tocó. Bueno, ¿dónde te tocó? ¿Cómo te tocó? Uno pregunta y obviamente que esté dispuesto a escuchar algo que es del orden que uno podría decir aberrante, pero el niño relata muy bien los detalles. Bueno, me tocó ahí de tal manera. Y a veces se contradice, porque por ejemplo, se sentó en la cama, yo estaba tapado, hacía frío y me dio frío cuando me tocó, y la colcha, por ejemplo, la sábana,
no, me tocó a través de la sábana, y después mejor dicen, me introdujo un dedo, por decir, ¿no? Estoy siendo muy gráfica, pero es la única manera de poder describir esto. Y previamente había dicho que no lo había destapado. Por ejemplo, estoy simplemente dando un ejemplo de cómo uno puede llegar a darse con la verdad, entre comillas, porque la verdad, así como también como un absoluto no existe, pero ahí puede encontrar lo que te decía recién. Cuando describe, las palabras que usa son las palabras de un nene que te dice, me tocó la colita, o me tocó el... yo tenía un caso de un niño que la madre me llevaba las fotos, el nene venía con todas, iba con el padre con marcas en la cola, marcas en la colita, y el nene venía y le decía que le dolía la colita. Cuando la mamá le saca fotos y va a distintos organismos, también no le dan lugar a esto. Y también el padre usa el famoso SAP, que la madre estaba en contra de él y demás. Pero la chica esta me muestra las fotos y el nene tenía la colita lastimada. Y decía, me duele la colita, tendría 3, 4 años el niño, no recuerdo. Y que papá se acostaba con él de tal manera y le hacía tal cosa y tal otra, y además estaban las fotos, digamos. Bueno, la justicia no le dio asidero esto, el hombre apeló al SAP, y también depende, lamentablemente, de qué juez y qué juzgado toque en este juego, ¿no? de cartas. Cuando por distintos organismos internacionales esto fue desestimado, justamente porque es así, como muchos abusadores quedan totalmente impunes, y se arroga esto a lo que antes, hace muchos años también se decía, que los chicos fabulaban, que eran mentiras los chicos. No, no. Los chicos a veces mienten, sí, cuando están jugando con un compañerito en la sala de 5 y dicen, él no me sacó la regla, pero con respecto a los abusos, a los maltratos, a estas cuestiones, los chicos son muy gráficos, extremadamente gráficos, y dan detalles de olores, de sabores, de sonidos, y lo dicen con sus palabras, o a veces no pueden ni siquiera decirlo, justamente porque ahí está el trauma. El trauma a veces es indecible, entonces lo dibujan o le dan muñequitos, y en los juegos también uno encuentra la repetición de una escena que dice, ¿por qué este niño juega que hay una personita acostada y viene otro muñeco arriba y le hace tal cosa? Entonces se trata primero de partir de la base de que el SAP, habiendo sido desestimado de todos los organismos nacionales e internacionales, los mismos yanquis, que fueron los que lo largaron, lo desestimaron, vino a caer acá, y depende, como te decía antes, del juzgado y de la idoneidad que tenga el profesional o los profesionales de escuchar a un niño, el poder darle lugar a esto. No, digo, es raro que aún estemos hablando de esto y que haya entidades o instituciones que le den asidero, cuando de todos lados, y eso lo podés buscar y lo vas a encontrar, organismos de derechos humanos, de convenciones de defensa del niño y demás, lo han desestimado.